Eric "El Cubo" Torres, el delantero que llegó a ser llamado el heredero de Chicharito, el niño que debutó marcando gol a los 17 años y que en la MLS firmó 22 tantos en apenas 44 partidos, hoy no es recordado por sus celebraciones ni por sus goles, sino por un presente durísimo que nadie esperaba: sanciones, escándalos, humillaciones y un giro de vida tan drástico que pasó de ser goleador internacional a tocar puertas para entregar comida en Costa Rica. Sí, estamos hablando del mismo Cubo Torres que alguna vez fue héroe de Chivas, que salvó al rebaño de un descenso y que se convirtió en ídolo juvenil con su famoso baile de robot. Un delantero que lo tenía todo: carisma, talento, futuro en la selección, y que un día, poco a poco, empezó a perderlo todo hasta quedar al borde del olvido. Su historia es tan increíble que cuesta creerla. Nació en Guadalajara en 1993, en una familia humilde donde el fútbol era la única ilusión. Desde pequeño se metió a las fuerzas básicas de Chivas y ahí forjó su estilo, siempre en el área, siempre buscando gol. Era delgado, sonriente, diferente. Y esa diferencia lo llevó a debutar en noviembre de 2010 contra Monterrey con apenas 17 años. Entró a la cancha, y no solo jugó, anotó gol en su debut. Ese día quedó claro que no era un joven cualquiera. Enseguida se ganó el cariño de la afición. En el Clausura 2011 metió 6 goles, en el siguiente torneo 5 más. Y mientras crecía en Chivas, también se consolidaba en la selección juvenil. Mundial Sub-20 en Colombia, preolímpico rumbo a Londres 2012, medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Todo apuntaba a que era el delantero que México estaba esperando. Y si algo lo hacía inolvidable, además de los goles, era su famoso baile de robot. Cada anotación la celebraba así, y pronto los estadios enteros esperaban ese gesto. El Cubo se había convertido en marca, en figura, en referente de la nueva generación. Su gran salto fue en 2013 con Chivas Estados Unidos en la MLS, 22 goles en 44 partidos. Los números de un crack. Era tan importante que Houston Dynamo lo fichó en 2014 como jugador franquicia, con un contrato millonario de 5 años. Estaba en la cima. Pero justo cuando parecía que nada podía detenerlo, llegó el primer golpe. En 2015, durante un regreso a préstamo con Chivas, su nombre apareció en los titulares por un escándalo, una acusación de abuso sexual en un motel de Zapopan. Aunque él negó todo y la justicia mexicana lo declaró inocente por falta de pruebas, el rumor quedó pegado a su carrera. Desde ese momento algo se rompió. Regresó a Houston, pero ya no era el mismo. Pasó más de 20 partidos sin anotar un solo gol. Para un delantero, eso es una sentencia. Lo prestaron a Cruz Azul, donde tampoco pudo brillar. Ni un gol en 23 partidos. Y de ahí vinieron los tropiezos: Pumas, Tijuana, Atlanta United. Cada club era una oportunidad, pero en ninguno lograba recuperar la chispa de los primeros años. En 2022 encontró un refugio inesperado en Costa Rica, con Guanacasteca. Ahí volvió a marcar, a sentirse útil, a sonreír. 11 goles, 4 asistencias, la afición lo volvía a reconocer. Parecía que, al fin, había recuperado un poco de lo perdido. Pero la tranquilidad no duraría. En noviembre de 2023, cuando su vida parecía tomar rumbo, llegó el golpe más duro: dio positivo en un control antidopaje. La sustancia, Clostebol, un esteroide anabólico. El Cubo explicó que se trataba de una crema médica, pero las reglas no perdonan, lo sancionaron con 16 meses fuera del fútbol profesional. Y ahí se dio el giro que nadie imaginaba. Eric Torres, el exgoleador, el ídolo juvenil, el heredero de Chicharito, terminó repartiendo comida en Costa Rica para sobrevivir. Tacos, burritos, lo que fuera. Tocaba timbres, entregaba pedidos, a veces recibía sonrisas, a veces ni lo miraban. Pasó de los reflectores de estadios llenos a caminar calles con bandejas envueltas en aluminio. Y lo más duro es que mientras hacía todo eso, pensaba en lo que había sido, en lo que pudo ser, en cada oportunidad perdida. El futbolista que soñaba con la gloria estaba en silencio, cargando platos, ganando apenas lo suficiente para no dejar de comer. Pero lo que pasó después es todavía más sorprendente. Porque el Cubo no se quedó ahí. Cuando parecía todo terminado, encontró una última oportunidad. Y esa parte de la historia te la voy a contar enseguida, porque lo que hizo tras tocar fondo es algo que nadie esperaba. Por cierto, si te gustan estas historias de caídas y regresos, asegúrate de suscribirte al canal, darle like y dejarme un comentario, porque todavía falta lo más impactante de la vida del Cubo Torres y créeme, no te lo quieres perder. Cuando la sanción llegó a su fin en mayo de 2025, pocos creían que Eric Torres pudiera regresar al fútbol profesional. El tiempo fuera de las canchas, el peso del escándalo y la humillación de haber trabajado como repartidor parecían haber borrado cualquier posibilidad de volver a vestir una camiseta de club. Sin embargo, contra todo pronóstico, Torres encontró una oportunidad. La Asociación Deportiva Guanacasteca, el equipo donde había vivido sus últimos buenos momentos antes del doping, decidió abrirle la puerta. No hubo presentaciones espectaculares, ni portadas de periódico, ni discursos de directivos. Fue un regreso silencioso, casi discreto. Simplemente apareció en los entrenamientos, con la camiseta de práctica y la mirada fija en el balón. Desde el primer día,
El ambiente fue pesado. En el vestidor había quienes lo saludaban con respeto, recordando los goles que alguna vez le dieron al club, pero también estaban los que lo miraban con recelo. Para muchos era un jugador acabado que venía a ocupar un lugar que podía ser para otro. Él, consciente de esas miradas, no discutió. Se concentró en trabajar. La prensa tampoco le tuvo piedad. Los titulares repetían lo mismo una y otra vez: el goleador caído, el exfutbolista que reparte comida, la apuesta arriesgada de Guanacasteca. Casi nadie mencionaba sus números pasados ni sus aportes a la selección, todo se reducía al escándalo y a su vida como repartidor. Mientras tanto, Torres se levantaba cada día antes que el resto, entrenaba más fuerte que todos y callaba. El debut oficial no tardó en llegar. No fue en un estadio grande ni bajo la luz de las cámaras internacionales, sino en un escenario modesto, con gradas pequeñas y un ambiente íntimo. Aún así, para él era como volver a debutar. Desde el silbatazo inicial buscó la pelota, corrió con intensidad y peleó cada jugada. En el minuto 15 tuvo la primera gran oportunidad, un disparo cruzado que salió apenas desviado. En el 37, un cabezazo que el portero alcanzó a desviar con la punta de los dedos. Y en el 70, un remate violento que se estrelló en el travesaño. Ninguna terminó en gol, pero todas demostraron que estaba vivo, que no había vuelto solo a pasear. La afición, sorprendida por la entrega, terminó de pie, aplaudiendo cada intento. Ese día no se celebró un gol, se celebró el regreso de un hombre que había tocado fondo y aún así se negaba a rendirse. Guanacasteca encontró en él no al delantero perfecto, pero sí a un jugador que transmitía lucha y orgullo en cada balón dividido. Fuera de la cancha, las cosas no eran tan tranquilas. Otro club costarricense, Santos de Guápiles, lo acusó de haberles dado su palabra para firmar y luego elegir a Guanacasteca. Lo llamaron desleal y malagradecido, y el presidente del club hizo declaraciones públicas que generaron un nuevo torbellino mediático. Durante días, los titulares lo colocaron otra vez en el centro de la polémica. Torres no respondió. Eligió el silencio como escudo. Ya no buscaba enfrentarse con periodistas ni con directivos, sabía que las palabras podían ser utilizadas en su contra. Su estrategia fue clara: hablar únicamente dentro de la cancha. Con el paso de los partidos, la gente volvió a notar algo diferente en él. Ya no era el joven carismático que sonreía a las cámaras, ni el bailarín del famoso robot, pero había recuperado algo que había perdido mucho antes: la entrega absoluta. Corría como si cada jugada fuera la última, presionaba al rival hasta el límite, saltaba para cada remate como si no existiera el miedo al fracaso. Esa actitud, aunque no siempre se reflejaba en el marcador, comenzó a reconectar con la afición. El regreso de Eric Torres no fue el de una estrella renacida, sino el de un guerrero cansado que se negaba a desaparecer. Y aunque su camino seguía lleno de dudas, en esos primeros meses tras la sanción encontró una nueva motivación, algo que lo mantenía en pie y que iba mucho más allá de los goles o del reconocimiento. Esa motivación personal, ese motor inesperado, fue lo que terminó marcando el rumbo de la siguiente etapa de su vida. Y lo que pasó después, tanto dentro como fuera de la cancha, lo cambió todo. El regreso a Guanacasteca no le devolvió la fama ni los contratos millonarios, pero sí le ofreció algo mucho más valioso: la oportunidad de volver a sentirse futbolista. Eric Torres sabía que cada minuto dentro de la cancha era un regalo que meses atrás parecía imposible. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que su motivación ya no estaba solamente en los goles ni en las victorias, sino en algo mucho más personal. Durante su tiempo fuera del fútbol, había aprendido que el balón no era eterno, que la carrera de un jugador podía terminar de un día para otro y que la vida no se detenía aunque uno perdiera el trabajo. Aquellos días repartiendo comida lo marcaron profundamente. La mirada indiferente de algunos clientes, los silencios incómodos al reconocerlo en la calle, las noches de ansiedad pensando lo que había sido, todo eso le dejó cicatrices que nunca se borrarían. Y, sin embargo, en medio de esa oscuridad, encontró la fuerza para seguir adelante. Esa fuerza venía, sobre todo, de su familia. Su pareja y su suegro lo acompañaron en cada paso, desde los entrenamientos hasta las entregas de comida. Gracias a ellos no se hundió del todo y ahora, de regreso en el fútbol, se repetía una y otra vez que ya no jugaba solo por él. Jugaba por quienes habían estado a su lado en el peor momento, por quienes creyeron en él cuando nadie más lo hacía. En los entrenamientos, esa motivación se notaba. Ya no se trataba de impresionar a los medios ni de callar a los críticos, sino de demostrarle a su familia que cada sacrificio había valido la pena. El esfuerzo se reflejaba en pequeños detalles: correr hasta el último segundo de la práctica, ser el primero en llegar al gimnasio y el último en irse, aceptar críticas sin protestar. Era otro jugador, uno más maduro, uno consciente de que ya no tenía margen de error. Los primeros goles tardaron en llegar, pero cuando finalmente lo hizo, el estadio explotó. No fue una anotación espectacular, no fue un disparo imposible ni una jugada de fantasía. Fue un gol sencillo, de esos que solo un delantero atento consigue, un rebote dentro del área que empujó con decisión. El grito de gol fue más que un festejo, fue una liberación. Ese balón entrando a la red representaba mucho más que un punto a la tabla, era la confirmación de que aún estaba vivo en el deporte que le había dado todo y luego se lo había quitado todo. La afición, que al principio lo miraba con desconfianza,
empezó a cambiar su postura. No lo veían como la estrella de antes, sino como un ejemplo de resistencia. Cada carrera, cada esfuerzo, cada caída seguida de un levantarse, provocaba aplausos sinceros. El cubo no había regresado para hacer olvidar el pasado, sino para demostrar que, incluso con cicatrices, todavía era capaz de luchar. Lo más sorprendente fue que esta etapa lo transformó en un líder silencioso. No era el capitán oficial, pero los más jóvenes lo observaban con atención. Veían en él a alguien que había conocido la gloria y también la humillación, y que aún así estaba ahí, entrenando y compitiendo con la misma pasión. Su experiencia se convirtió en una lección viva para quienes apenas comenzaban. Mientras tanto, los medios seguían atentos. Algunos lo seguían señalando como un caso perdido, pero otros empezaron a contar su historia como ejemplo de perseverancia. Los titulares pasaron de burlas a reflexiones, del reparto de comida al regreso a las canchas, el Cubo Torres vuelve a sonreír. Poco a poco, la narrativa empezaba a cambiar. Y aunque su carrera ya no estaba destinada a las grandes ligas ni a los estadios más famosos, lo que vino después le dio un sentido distinto a todo lo que había vivido. Porque el verdadero giro de su historia no estuvo en un gol ni en un contrato, sino en el descubrimiento de un nuevo propósito que lo hizo levantarse cada mañana con ilusión renovada. Ese propósito es el que lo llevó a dar un paso inesperado, uno que no todos esperaban de alguien que lo había perdido todo. Y lo que sucedió a partir de ahí marcó definitivamente el rumbo de su vida. El regreso a la cancha le devolvió a Eric Torres una chispa que parecía apagada, pero lo que realmente comenzó a cambiarlo no fue el gol ni los aplausos, sino un nuevo propósito que lo transformó desde adentro. El Cubo entendió que el fútbol ya no podía ser solo un camino hacia la fama o el dinero, sino una oportunidad para dejar una huella distinta, una forma de inspirar y demostrar que se puede volver a levantarse incluso después de haber caído tan bajo. En Guanacasteca, poco a poco empezó a acercarse a los jóvenes de la plantilla. No daba discursos largos ni se ponía títulos que no tenía, simplemente compartía lo que había vivido. Les contaba cómo un error podía costar una carrera entera, cómo la vida podía darte la espalda en segundos y cómo lo importante era no dejarse vencer. Los más chicos lo escuchaban en silencio, sabiendo que esas palabras no venían de un libro ni de un entrenador, sino de alguien que había estado en la cima y en el fondo. El club también notó ese cambio. Ya no era solo un delantero en busca de goles, era una figura que contagiaba disciplina y compromiso. Los entrenadores lo empezaron a usar como ejemplo cuando hablaban de esfuerzo. Miren a Torres, él entrena más que nadie. Esa nueva versión de sí mismo le dio un sentido diferente a todo lo que hacía. Fuera de la cancha, el cambio era igual de grande. Después de haber repartido comida para sobrevivir, comenzó a valorar cosas que antes pasaban desapercibidas: poder pagar el alquiler sin preocuparse, sentarse a cenar con su familia después de un entrenamiento, levantarse con un lugar seguro donde ir a trabajar. Lo que antes parecía rutina, ahora era un regalo. Su familia, la misma que lo acompañó en la oscuridad, ahora lo veía distinto. Ya no era el joven obsesionado con ser estrella, sino un hombre agradecido por cada oportunidad. Su pareja lo apoyaba en cada partido, y su suegro, que lo había ayudado a montar el negocio de comida durante la suspensión, celebraba cada paso como si fuera suyo. Los goles comenzaron a llegar de nuevo, no con la frecuencia de sus mejores años, pero sí en momentos importantes. Y cada vez que el balón cruzaba la línea de gol, no hacía el famoso baile de robot. Ahora levantaba la mirada, cerraba los ojos y simplemente agradecía. Esa imagen se volvió habitual, un hombre que ya no festejaba para las cámaras, sino para sí mismo. Lo más interesante fue la reacción de la afición. No lo idolatraban como al joven prodigio que algún día fue, pero lo respetaban como a un luchador. En cada estadio al que iba, siempre había un grupo pequeño que lo aplaudía de pie, no por sus estadísticas, sino por su historia. Porque el público sabía que estaban viendo a alguien que había perdido todo y aún así volvía a pelear. La prensa, que antes solo hablaba de sus caídas, comenzó a encontrar en él una narrativa distinta. Titulares como la resiliencia del Cubo Torres o el delantero que no se rinde empezaron a aparecer en portales deportivos. Sin buscarlo, sin campañas de imagen, se estaba ganando otra vez el respeto que le habían quitado. Pero lo que nadie esperaba era que esta etapa en Costa Rica sería apenas el inicio de un plan más grande. Eric Torres comenzó a pensar en su futuro más allá del fútbol. Ya no quería retirarse y quedarse vacío, como le había pasado cuando lo sancionaron. Quería prepararse, quería tener un propósito claro para cuando las piernas ya no le respondieran. Y ese propósito lo llevó a tomar una decisión sorprendente, algo que marcó el siguiente capítulo de su vida y que muy pocos conocen hasta hoy. Después de todo lo vivido, Eric Torres entendió que su historia no podía acabar solo en goles. El fútbol le había dado gloria, pero también le había quitado casi todo. Y fue precisamente esa mezcla de triunfos y fracasos lo que lo llevó a tomar una decisión que sorprendió a muchos: prepararse para convertirse en formador. En Costa Rica comenzó a colaborar en pequeñas clínicas de fútbol para niños y jóvenes. No se trataba de entrenamientos de lujo, eran canchas modestas, muchas veces con porterías viejas y balones gastados. Pero ahí estaba él, compartiendo lo que sabía, enseñando cómo moverse dentro del área, cómo perfilarse para recibir un pase, cómo nunca rendirse después de fallar un disparo.
Los chicos lo escuchaban atentos, no porque hubiera sido una superestrella mundial, sino porque sabían que delante de ellos tenían a un hombre que lo había vivido todo, la gloria de los estadios y la humillación del olvido. Esa nueva faceta lo transformó. Por primera vez en años, no se preocupaba por titulares de prensa ni por estadísticas de goles. Lo que importaba era dejar un mensaje en cada joven que lo veía como ejemplo. Empezó a construir una imagen diferente, la de alguien que, a pesar de las caídas, nunca dejó de levantarse. En paralelo, siguió jugando. No buscaba volver a Europa ni a la Liga MX, sabía que esos capítulos estaban cerrados. Su objetivo era más simple y más humano, disfrutar cada minuto de la cancha y demostrar que todavía podía competir. Y aunque sus números ya no eran los de antes, la gente valoraba su entrega y su resiliencia. Así, el Cubo Torres encontró una nueva identidad, futbolista en activo, pero también maestro, consejero y ejemplo de resistencia. Su nombre ya no estaba atado únicamente al escándalo o al doping, sino también a la capacidad de reinventarse. Al final, su historia nos recuerda algo muy claro: las caídas son parte del camino, pero lo que define a una persona es la manera en que se levanta. Eric Torres pasó de héroe a villano, de goleador a repartidor, y de olvidado a mentor. Un viaje duro, lleno de cicatrices, pero también lleno de aprendizajes. Y ahora, si te ha gustado este video, suscríbete al canal, dale like y comenta, porque vienen más historias increíbles de futbolistas como la de Cubo, que vivieron entre la gloria y la caída. Nos vemos en el próximo video.